Hola, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, en el día de hoy nos encontramos con la intención de desarrollar una capacitación en educación superior en clave intercultural, en la cual nos están acompañando Adriana Cerrudo, Luis Dentoni, Erika Salabardo, el equipo técnico de la Dirección de Superior y diferentes referentes. Previo a dar inicio a la formación esta, invitamos a Luis Dentoni, maestro de Lengua y Cultura Ranquel, a realizar una pequeña rogativa. Hola. Luis, está silenciado. Apreté el botoncito de activar el micrófono, por favor. Y esperamos unos minutitos para que Luis pueda conectar el micrófono nuevamente. Ahora sí, ¿me escuchás? Bien. Bueno, como les estaba diciendo, esta es una pequeña rogativa para que nos acompañe nuestro Butachau Genechen, nuestro gran Padre Dios, a que todo salga bien, que todo esté perfecto, que no haya ningún tipo de discusión ni de nada en esta pequeña Butachau. Así que siempre le hacemos, antes de cada reunión, de cada evento que tenemos, una pequeña rogativa para que todo salga bien. Ponemos las manitos así, los que están. Poyen Butachau Genechen, Guene Puyu, Ungen Mapu Tawan Su, Lelepe Pulonko, Chen Mongen, Inchiimya, Konkume, Uche Pichiche, Chen Melenoluku Sang, Kemetremokon. Poyen Butachau Genechen, Rene Kayan, El Unmun, Manyun Kimun, Butachau Genechen. Nupunente Tungun, Tain Tapul, Kachingun, Tain Chanin, Lupun Mangetuin, Tain Muchun, Bainu Pepilangem, Nutati, Langem, Bolil. Mañun Chaltun, Butachau Genechen. Listo, ya le pedí a nuestro gran Padre Dios, por todos los que nos encontramos en esta Butachaunche, que nos acompañe, que nos proteja y que todo salga bien. Bueno, muchísimas gracias. Chaltun, Ahora vamos a iniciar esta actividad planteando un poquito la situación que se tiene, la modalidad de educación intercultural bilingüe junto con la Dirección General de Educación Superior. Están comprometidas en promover una formación docente que se constituya como una perspectiva intercultural, y esto supone revisar y comprender en su complejidad las concepciones acerca de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos que están en las aulas pampeanas. Supone también construir diseños curriculares para la formación de todos los niveles y modalidades presentes en el sistema, que incluyen la interculturalidad como perspectiva, como estrategia y contenido. Y en esto implica generar espacios de debate, discusión de las tramas institucionales en las que los vínculos pedagógicos tienen lugar, las relaciones que se establecen entre las escuelas, los institutos y las comunidades. En función de esto vamos a presentar quienes están presentes. Como decía hoy, se encuentra Adriana Cerrudo, que es coordinadora de Educación Intercultural Bilingüe de la Nación, quien abordará la temática, y Erika Salabardo, que es referente de la modalidad de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación. Bueno, invitamos a Adriana a dar inicio a esta propuesta y estamos todos a disposición. Muchas gracias, Mabel, muchas gracias, Luis, por la rogativa inicial, muchas gracias, Erika, por la invitación, y muchas gracias al Ministerio de Educación de La Pampa por esta iniciativa que creemos que es absolutamente pertinente y especialmente en una jornada como la de hoy. Hoy estamos, digamos, es octubre, es un mes de mucha reflexión, digamos, sumándonos el tema de la efeméride que vamos a desarrollar en la presentación,
y la verdad es que ha sido una propuesta sumamente interesante para, digamos, esta coordinación y particularmente, digamos, para poder pensar estos enlaces entre la educación superior, la formación docente en clave intercultural. Así que muy agradecida por digamos, la invitación. Voy a dar inicio entonces a esta presentación, que como ustedes saben, y ya dijo recién Mabel, es parte de una serie de propuestas formativas que tiene que ver con la educación superior en clave intercultural, ¿no? Allí estoy tratando de que salga toda el título, y hoy particularmente vamos a trabajar alrededor del 12 de octubre y la diversidad en las aulas, en tanto desafíos e interpelaciones. O sea, esto tiene que ver con que, digamos, básicamente a mí en particular, me gusta siempre dar inicio a este tipo de charlas, conversatorios y propuestas en torno a interrogantes. Me parece que en este sentido tenemos mucho para reflexionar, no necesariamente para dar respuestas certeras, sino para, digamos, sumarnos a la reflexión y poder construir en diálogo, que es precisamente a lo que nos invita la perspectiva de interculturalidad, construir dialógicamente propuestas para pensar la o las diversidades en las aulas. Entonces, el desarrollo, acá ustedes ven, digamos, en esta diapositiva, el desarrollo que vamos a realizar en el día de hoy, de un lado, digamos, reflexionar y pensar o repensar de qué se trata esto de la diversidad o las diversidades en las aulas, de qué manera se nos presentan, cómo es que podemos, como en tanto docentes o futuros docentes, pensar estas cuestiones, para luego, digamos, tomar este tema que también nos convoca en una jornada como la de hoy, que tiene que ver con los pueblos indígenas y la diversidad en Argentina. ¿Cuál es la situación de la cual partimos? ¿Cuántos pueblos indígenas hay? ¿Cómo es que, digamos, de golpe empieza a visibilizarse, como decimos quienes trabajamos en estos temas, una enorme cantidad de pueblos indígenas que hasta no hace muchas décadas estaban silenciados, ¿sí? Entonces, de allí vamos a retomar entonces la cuestión de la efeméride concretamente, y las efemérides en tanto, digamos, parte constitutiva de lo que es el sistema educativo, ¿no? O sea, las efemérides tienen una historia dentro de nuestro sistema educativo que hacen que tengan un peso especial en nuestras escuelas. Entonces, a partir de esa reflexión, también vamos a reflexionar sobre esto que yo, digamos, no quiero ni poner 12 de octubre solamente, ni poner 11 de octubre, me parece que hay que empezar a reflexionar en torno a este binomio 11 y 12 de octubre como un binomio que realmente implica esa dualidad en la cual estamos cuando, digamos, nos proponemos reflexionar en torno a lo sucedido con, digamos, esta fecha que es significativa, pero que da cuenta de un proceso y no solamente de un momento histórico, ¿no? Y de allí vamos a pasar también a trabajar con la cuestión de los materiales educativos, porque creemos que la cuestión de los materiales educativos y los nuevos materiales educativos son materiales educativos para un nuevo tiempo que nos implica reflexionar acerca de estas cuestiones, estamos comprometidos en realizar, pero que muchas veces, digamos, no sabemos dónde encontrarlos, por dónde empezar y demás. Vamos a dar un breve pantallazo acerca de esta cuestión. Así que, presentado, digamos, un poco el índice de lo que va a ser la conversación de hoy, voy avanzando. Entonces, les decía al inicio que suelo empezar con preguntas, con interrogantes, porque me parece que es la mejor forma también de ir desarmando de qué estamos hablando cuando hablamos de interculturalidad, propuestas interculturales, perspectivas interculturales y diversidad intercultural o diversidad cultural en este caso. Entonces, para eso me sirve mucho preguntar, bueno, cuando hablamos de diversidad, ¿dónde hablamos de diversidad y con quiénes hablamos de diversidad, ¿no? Hay un contexto internacional que ha permitido, digamos, la ocurrencia de esta palabra o este concepto, ¿no? O sea, muchos organismos internacionales, sobre todo, digamos, post creación de la Organización de Naciones Unidas,
como también, digamos, la creación o la generación de lo que se llaman derechos humanos de tercera generación, han discutido y han debatido acerca de la importancia del concepto de cultura. De un lado, digamos, la UNESCO, todo alrededor de los debates acerca del patrimonio cultural, mucho de, digamos, esta cuestión de la defensa de la diversidad está muy ligada a la defensa o, digamos, la necesaria reflexión acerca de la conservación de un patrimonio cultural de la humanidad. Digo, tenemos algunos ejemplos en Argentina acerca de esta consideración, pero también, digamos, hay toda una corriente que ha discutido desde aproximadamente 1960 toda la cuestión de la diversidad cultural y la diferencia cultural. Y hay posiciones divergentes, podríamos decir, en relación a la diversidad cultural y la diferencia cultural. ¿Por qué? Porque muchos, digamos, han discutido la cuestión del concepto de cultura como un concepto estático, que no representa necesariamente la dinámica precisamente de las diferentes culturas, y que la diversidad cultural también estaría, digamos, como dando cuenta de un listado de elementos estáticos acerca de las culturas, ¿no? Bueno, presentamos la diversidad cultural, todos somos diversos, tenemos diferentes culturas o diversas culturas y damos cuenta, digamos, de la importancia del respeto a eso que se mantiene, digamos, así, ¿no? Entonces, allí, digamos, las discusiones tienen mucho que ver con el protagonismo también, que desde unas décadas para acá han venido teniendo las organizaciones, los líderes y los movimientos indígenas, cuando, digamos, aparece este otro concepto de diferencia cultural, mencionando básicamente todo lo que tiene que ver con los alcances políticos de esta diferencia cultural y tomando sobre todo una posición acerca de, digamos, bueno, la diferencia cultural es una diferencia que fue generada por motivos, digamos, de poder político. Entonces allí las discusiones, obviamente estoy hablando a un nivel muy global, no necesariamente anclados en Latinoamérica y Argentina, sino también, digamos, en contextos como el africano, donde, digamos, estas discusiones han sido, digamos, muy frecuentes. Hoy por hoy esas divergencias, digamos, no están zanjadas, sino simplemente dan cuenta de lo mismo, poniendo énfasis, podríamos decir, a diferentes posicionamientos acerca de la diversidad o la diferencia cultural. Y esto tiene mucho que ver con ese último punto que coloco allí, que lo mencionaba recién también, digamos, de alguna manera, que es la importancia y la significatividad que tuvo para todas estas discusiones la celebración, entre comillas, del llamado quinto centenario, ¿no? O sea, que en 1992 se cumplieron 500 años de lo que hasta entonces se llamaba, digamos, conquista y colonización de América, que obviamente, digamos, fue muy cuestionado, o sea, que se hicieron festejos en, digamos, en Europa, en España, básicamente. Algunos lo denominaron el encuentro de dos culturas. Las organizaciones y los pueblos indígenas estuvieron muy, digamos, presentes en esas discusiones, debatiendo precisamente que no había sido ningún encuentro, sino que había sido, digamos, una barbarie, digamos, una conquista, o sea, una conquista por medio de las armas, y que eso llevó a la destrucción y a la desaparición de una cantidad enorme de la población que habitaba en el continente americano o en Abya Yala, como lo denominaban los pueblos indígenas que vivían acá. Entonces, el quinto centenario actualiza estas discusiones acerca de diversidad o diferencia cultural y las coloca nuevamente en este ámbito de lo político, ¿no? O sea, de la cuestión de somos diversos, somos diferentes, tenemos derecho a ser diferentes aún en estos estados nacionales que están presentes en cada uno de los países, pero necesitamos que nos reconozcan esos derechos a ser diferentes. Bien, ahí vamos a pasar luego a lo que sucede en nuestro país específicamente con eso. Dejo acá, digamos, la discusión acerca de la diversidad, la diferencia y la importancia que ha tenido para eso el quinto centenario.
para pasar, digamos, a la consideración de lo que sucede específicamente en nuestro país con estas cuestiones. Ahí dejo otra pregunta, y es: ¿Argentina diversa? ¿Cómo reconocemos a nuestro país? Ahí es el Estado Nacional y su conformación. Digamos, en el caso de Argentina, el Estado Nacional se crea a partir de un hecho histórico que también tiene mucho de polémico en torno a, digamos, si fue una conquista por, digamos, pacificación, o fue realmente, digamos, una masacre hacia las poblaciones que habitaban, sobre todo, digamos, la parte de la Patagonia, de la cual ustedes, digamos, son un componente, diría, son la puerta de entrada a toda la Patagonia. Entonces, el Estado Nacional Argentino, y esto ya lo han dicho diversos autores, historiadores, antropólogos y demás, digamos, personas que reflexionan acerca de esto, el Estado Nacional Argentino se constituye a partir de imaginarios. Uno de esos imaginarios, fuertemente arraigado hasta el día de hoy, es que la Argentina es un país de migrantes. O sea, que solamente hay, digamos, descendientes de los migrantes de ultramar, ¿no? O sea, españoles, italianos en la línea de preferencia, y que los pueblos indígenas se mezclaron, digamos, al digamos, tener alianzas con los migrantes que llegaban o con la población local, fueron, entre comillas, desapareciendo. Eso es en el imaginario, y eso es lo que también muchos y muchas de nosotros hemos mamado, digamos, de la escuela, ¿no? O sea, en la escuela, por lo menos mi generación, yo soy clase 70, tengo 51 años, y yo todavía, digamos, tenía esta mirada acerca de, bueno, de los pueblos indígenas que no existían en Argentina, porque, bueno, habían sido, ¿cómo se dice?, integrados, se habían integrado al resto de la población. Entonces, eso es una parte constitutiva de cómo se piensa nuestro país en relación a la cuestión de la diferencia cultural, la cuestión de la diversidad cultural y también la cuestión de los pueblos indígenas, ¿no? O sea, hay un profundo todavía desconocimiento acerca del componente poblacional indígena en nuestro país, ¿no? Entonces, hay discursos actualizados, o sea, la normativa nos coloca en situación de reconocer a la población indígena. Sin embargo, muchas veces funcionarios, mismos nosotros como docentes, no conocemos realmente la enorme diversidad poblacional que contiene nuestro país. Voy a leer acá porque ahí me tapa un poquito la pantalla. La otra cuestión tiene que ver con la escuela y los docentes frente a esta diversidad, ¿no? La escuela, o sea, y ahí vamos, digamos, ya entrando en el tema de la formación docente, en el tema también de la constitución de lo escolar en nuestro país, la escuela ha tenido un rol fundamental en la conformación de nuestro Estado Nacional. Ustedes recuerden que si ponemos una fecha para la conformación del Estado Nacional es aproximadamente 1880, con este hecho histórico, digamos, de la mal llamada conquista del desierto como último, digamos, rincón que quedaba fuera, entre comillas, de la civilización, y la ley de educación en ese momento se crea 4 años después, en 1884. Es una ley que claramente, la Ley de Educación 1420, ha sido, digamos, señera a nivel regional, a nivel, digamos, de Latinoamérica, porque además de instituir la educación obligatoria en el nivel primario, que, digamos, Argentina tiene unos antecedentes muy buenos en relación a esto, también se conforma como, digamos, una escuela que se piensa homogeneizante, ¿no? Se piensa como para que los migrantes que venían, no sé, de países donde no se hablaba el español, empiecen a hablar español, aquellos que hablaban otras lenguas, dejen de hablar esas lenguas y hablen español, los contenidos eran únicos y pensados para un tipo de niño o niña estándar.
no necesariamente pensando en las diferentes realidades que vive nuestro país, ¿no? Entonces, ese es el rol que ha tenido, digamos, la escuela en la Argentina, y el rol que ha venido sosteniendo también durante, digamos, mucho tiempo. Recuerden que solamente para hacer una breve mención, la ley de 1884 solamente se modifica en el año 93, primero con la Ley Federal de Educación, y en el año 2006 con la Ley de Educación Nacional. O sea, esos son, digamos, los grandes hitos educativos que tenemos para empezar a pensar por qué, digamos, en las escuelas no necesariamente se habla o se, digamos, actúa desde la diversidad, ¿no? Entonces, allí me hago otra pregunta, que se las hago también a ustedes. Del otro lado, ¿estamos preparados los y las docentes para debatir e informar sobre la diversidad en nuestro país? Yo creo que nos falta mucho camino por recorrer. Estamos haciendo un camino, o sea, estamos poniendo todo en el intento, pero todavía nos falta, digamos, saber cómo hacemos para abordar estas cuestiones operativamente, operacionalmente, dirían, en investigación. Cómo bajar, los docentes usan mucho eso, bueno, cómo hacer la bajada de los marcos normativos a los contenidos específicos y a lo que efectivamente después va a suceder en cada aula concreta. Bien, entonces ahora ya pasamos al otro tema que les mencionaba en el índice, es qué transformaciones y qué cambios han ocurrido en los últimos, podemos decir, 30 años en nuestro país, que hacen que pensemos lo indígena desde otro lugar y pensemos la diversidad desde otro lugar. En primer lugar, esta cuestión de los marcos legales, ¿no? Bueno, las diferentes conceptualizaciones de lo indígena han ido modificándose a partir fundamentalmente de un hecho muy concreto que tiene que ver con la reforma constitucional del año 1994, donde se modifica lo que era el artículo 67, inciso 15, que era de 1853, se transforma en el artículo 75, inciso 17, que reconoce, digamos, una serie de derechos a los pueblos indígenas argentinos. La mención, digamos, no es casual, pero que comienza sobre todo reconociendo la preexistencia de los pueblos indígenas en nuestro país. Y eso no es menor y tiene que ver también con todo un contexto internacional que permitió claramente, digamos, la emergencia de las reformas constitucionales en la región, que fueron todas, digamos, en todos los países latinoamericanos, a partir de la década del 90, ¿no? El año 91 empezó Colombia y fueron sucediéndose diferentes reformas constitucionales, que en nuestro país ocurrió en el año 94, y esto a consecuencia también de otro marco legal internacional, que es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. El Convenio 169 se firma en 1989, y ustedes saben que los convenios, para ser tomados con fuerza de ley, por lo menos en Argentina, tienen que pasar por el Congreso de la Nación. Este convenio pasó por el Congreso de la Nación, en 1989 se firmó en la OIT, en este organismo internacional, y pasó, digamos, a la Argentina, que recién lo firma en el año 2001. ¿Sí? O sea, adquiere carácter de ley, que es la 24071, y adquiere también, por lo tanto, carácter constitucional. Por eso es tan importante cuando hay cualquier, digamos, demanda o solicitud de organizaciones indígenas, lo que se pone primero es respeto al convenio 169 de la OIT. Y tiene que ver con esto. El convenio 169 de la OIT es el que por primera vez va a reconocer derechos específicos a la población indígena de todo el mundo. Habla de pueblos indígenas y tribales. Es el que por primera vez va a hablar también de pueblos indígenas como una categoría política, no solamente una categoría descriptiva. Y ahí vamos, digamos, con algunas, ya arriesgando y tirando algunas definiciones acerca de, yo puse ahí, pueblos indígenas, pueblos originarios. El marco legal reconoce esta categoría, pueblos indígenas.
Pueblos originarios es una categoría que se ha venido utilizando sobre todo por las organizaciones indígenas y es perfectamente válida. Pero cuando hay que hacer un reclamo, se prefiere claramente la categoría de pueblos indígenas por todo este antecedente político. Bueno, allí, digamos, hay también definiciones histórico-antropológicas, visiones y definiciones propias, como está de pueblos originarios. Lo más interesante allí, me parece, que no lo puse acá, pero lo puse en mis apuntes, es cómo se pasa de una conceptualización de lo aborigen a pueblos indígenas. Ahí uno, en el marco legal, digo, o sea, y si me dejan, me entusiasmo un poco porque es un tema que me apasiona. En el marco legal de nuestro país, nosotros vamos pasando y vamos a ver las primeras leyes provinciales, que fueron las de Formosa, Chaco y Salta, en el año 84, 85 y 86 respectivamente, hablaban de pueblos aborígenes o de comunidades aborígenes. Más de pueblos hablaban de comunidades aborígenes. Y esto porque venía claramente de definiciones antropológicas de la cuestión, que definían lo aborigen con una serie de rasgos. Entonces, y había comunidades, no pueblos. Cuando ocurre todo este contexto internacional de emergencia de derechos y se empieza a hablar de pueblos indígenas como una categoría política, pueblos entendiendo pueblos, no solamente comunidades localizadas aquí y allá, y indígenas ligados fuertemente al reclamo de los pueblos indígenas a ser considerados en su, los filósofos dirían, en su mismidad, cada uno en lo que le es particular, el reconocimiento y el respeto, no solo el reconocimiento, a el derecho a esa diferencia. Entonces, bueno, nosotros vemos en esas leyes, en la ley 23302 del año 85, todavía esas denominaciones de comunidades aborígenes. Y ya pasando el 94, vamos a ver que toda la normativa nacional, provincial, habla de pueblos indígenas y tiene que ver con estas transformaciones que fue, digamos, haciendo nuestro propio marco normativo. Bueno, allí otra vez entonces el quinto centenario aparece como un momento excepcional del movimiento indígena. El movimiento indígena sumamente movilizado por esta, entre comillas, celebración. Empiezan, digamos, en todos los países. Fue como muy, muy impresionante. Yo era muy joven en ese momento, pero todas las discusiones que presencié, al menos, digamos, en mi provincia, eran sumamente interesantes por esto de darle voz y visibilidad a esos pueblos indígenas que hasta ese momento sí había leyes, estaban en cada provincia, pero no había, digamos, una conexión local, regional, nacional, y que después se volvió también latinoamericana y mundial, ¿no? Entonces, allí, digamos, un hecho muy significativo también en ese año, en 1992, es que quien gana el Premio Nobel de la Paz es una indígena quiché, ¿no? Una indígena Rigoberta Menchutún, que tiene, digamos, un protagonismo también, y en ese año, en el año 92, viene a la Argentina, precisamente a Salta, donde yo estaba, digamos, haciendo mis primeras lides en la antropología, viene para apoyar un reclamo territorial en los lotes fiscales 55 y 14 en el norte de la provincia de Salta. Bien, ese es el escenario de emergencia, ese es el escenario por el cual, digamos, empezamos a hablar más fuertemente o a escuchar más fuertemente a estas organizaciones y movimientos indígenas. Entonces, a partir de ese momento, de esa celebración, de esa pseudo celebración, la efeméride del 12 de octubre empieza a estar en disputa. No solamente porque había sido fuertemente cuestionada, porque claramente no era una celebración, no era un encuentro de dos culturas, y se empieza a celebrar, entre comillas, también el 11 de octubre como el último día de libertad de los pueblos indígenas, de la Via Yala. Entonces allí, bueno, empiezan a haber todas unas cuestiones. Sin embargo, esto en el ámbito de la educación todavía no se había modificado. ¿Cuáles son las perspectivas que tenemos en educación? Y esto lo dejo como un punto que vamos a desarrollar en nuestro próximo encuentro. De un lado, tenemos la Ley de Educación Nacional del año 2006, la 26206, que por primera vez, digamos, en sus primeros artículos nada más da cuenta de la adhesión
a los marcos normativos de la Constitución, el artículo 75, inciso 17 y demás, y también, digamos, instaura por primera vez como parte del sistema educativo nacional a la modalidad de educación intercultural bilingüe, reconociendo además ese carácter constitucional de reconocimiento de derechos a una educación intercultural bilingüe. El derecho a la participación indígena también está puesto allí. Esto obviamente era parte de distintos cambios que se estaban realizando en ese momento en el ámbito de la educación, como muchos cambios curriculares, ya los núcleos de aprendizaje prioritarios habían empezado a cambiarse a partir del año 2000-2001, los núcleos de aprendizaje prioritarios después tienen, digamos, su influencia en los diseños curriculares que cada jurisdicción implementa. Y entonces allí la pregunta que voy a dejar para que quizás en el próximo encuentro podamos dar algún tipo de respuesta es si estas transformaciones sociales que yo les fui contando con todo este panorama contextual, ¿de qué manera ingresan a las escuelas? ¿Cómo pensamos que todo esto, que digamos es el desarrollo de cuando empezamos o se empieza a visibilizar la población indígena en nuestro país, a partir, digamos, de luchas, movimientos, cómo esto se piensa desde la escuela? Bueno, acá solamente es a título ilustrativo, 3 imágenes, representaciones del indígena y representaciones de los indígenas, ¿no? Un poco acá tenemos la famosa pintura de la Vuelta del Malón, ahí, digamos, los ejes de civilización barbarie y las retóricas también de lo nacional, bueno, la Vuelta del Balón con la cautiva, el billete de 100, yo con mis alumnos y alumnas saco permanentemente este billete cuando estaba más en circulación, porque me parece muy significativo que en el billete de 100 pesos de nuestro país tengamos, digamos, la figura de Roca y la pintura, digamos, del cuadro de Blanes, que es también sumamente significativo, porque además da cuenta de la entrada a Choel, que es la última entrada que hace el ejército de Roca, con personajes que no necesariamente estaban presentes todos allí, pero que tiene que ver con esto también que hablábamos, ¿no? De la conformación del Estado Nacional y el imaginario de esa conformación como un desierto conquistado, un desierto que no era tal, porque había personas, digamos, y lo sabemos, y también esta cuestión de la civilización y el progreso. ¿Por qué se conquistaba? Para llevar el progreso hacia esos lugares que estaban deshabitados o mal habitados. Y también, digamos, la última figura que tiene que ver con personas del norte del país, esta cuestión de el indio campesino. O sea, yo les hablaba hace rato de esta cuestión de la integración, o sea que siempre suponemos que no hay indígenas en la Argentina porque se integraron a la vida nacional, podríamos decir, y tiene que ver con este imaginario, ¿no? Los indígenas se campesinizaron, dirían, bueno, en México, esto ocurrió, digamos, en distintos países de nuestra región latinoamericana, en Perú, en México, hablan de la campesinización del indígena, ¿no? Esto que tiene que ver con el mestizaje, pero hoy nos podemos preguntar, ¿fue mestizaje o invisibilización? ¿Qué es lo que, digamos, nos llevó a pensar que lo indígena o los indígenas desaparecieron y fueron, digamos, diluyéndose en una identidad diferente a la que, digamos, estaban ellos adhiriendo? Entonces acá ya pasamos a la cuestión de los datos. Cómo, digamos, después de todas estas transformaciones normativas, discursivas, todo lo que generó, digamos, la década del 90 en nuestro país, nos encontramos ya en un nuevo siglo pensando la cara indígena de Argentina, ¿no? O sea, ya sabíamos que habían indígenas en la Argentina. Yo me encontré en varios textos que leía por ese entonces con esta pregunta: ¿cómo? ¿Hay indios en Argentina? Recuerdo muy claramente un texto de Morita Carrasco, que es una antropóloga estudiosa de estas cuestiones, que me llamó mucho la atención, porque ella contaba de una investigación que le había tocado hacer, y había salido, digamos, a grabar acá en las esquinas de la ciudad de Buenos Aires, a hacer esta pregunta: si piensa o no que hay indígenas en la Argentina. Todavía ahí le decían indios, ¿no? Los 80.
Entonces le respondían con esta otra pregunta, ¿cómo? Pero hay indios en Argentina. Y a partir de allí, todo lo que hemos relatado. Los datos oficiales de la población indígena en nuestro país recién empiezan a recabarse con el censo del año 2001. Esto también es significativo, porque, digamos, si nosotros pensamos en cómo se visibiliza la población, en qué se hace para precisamente atender y dar respuesta a esos derechos que reconocemos constitucionalmente a la población, tenemos que saber dónde están, cuántos son y cómo hacemos para, digamos, ¿no?, llegar a ellos. Entonces, recién en el año 2001 se hace lo que se llamó en ese momento la pregunta, se inserta una pregunta sobre el autorreconocimiento. Entonces, fue una pregunta censal, o sea, que se hizo a cada uno de los habitantes que se censó en ese momento, cada una de las familias más bien, porque el censo tiene que ver con un censo, digamos, por familia, y a partir, digamos, de las respuestas, por sí o por no, porque en realidad la respuesta era muy amplia, era si se reconocía perteneciente a o descendiente de algún pueblo indígena. Entonces vos contestabas sí o no, y si decías que sí, entrabas dentro de otro paquete, por el cual hicieron entre los años 2004 y 2005 una encuesta complementaria de pueblos indígenas. Esta encuesta complementaria de pueblos indígenas es la información más completa que tenemos hasta el momento de datos estadísticos acerca de la población indígena en nuestro país. Después de 2004 y 2005 no se volvió a hacer con tanta, digamos, minuciosidad la recolección de información acerca de los pueblos indígenas en la Argentina. En ese momento se recabaron datos poblacionales, datos acerca de la cantidad de pueblos, datos acerca de, digamos, la vivienda, educación, salud, y también, algo que no va a aparecer tampoco en el resto de los censos, la situación lingüística de estas familias indígenas, ¿no? Como dije, en el censo del año 2010, la pregunta ya no fue censal, fue simplemente, digamos, en algunas familias, en una selección, y tampoco se hizo, digamos, una cosa tan minuciosa o una información tan detallada como la que tuvimos en 2004 y 2005. Pero, digamos, he aquí la cuestión. Los datos oficiales de la población indígena son los que el INDEC analizó o recabó desde el año 2001. Pero hay datos proporcionados por organizaciones indígenas que nos hablan de muchas más personas indígenas de las que reconoce el INDEC, ¿no? Bueno, entre otras son el ENOPO, que es ahora no me voy a acordar, es una organización que trabaja, digamos, con pueblos indígenas, la UNPIA, que es la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Argentina, entre otras, y también, digamos, hay datos elaborados desde áreas de gobierno. A partir del 94 en adelante, bueno, el INAI es una creación de la ley 23.302 en el año 85, o sea, es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y recaba información, sobre todo de comunidades, a partir de lo que es el relevamiento territorial de comunidades indígenas, el RETESI, y a partir del año 2009 con el RENACI, que es el Registro Nacional. Y también, digamos, nosotros desde el Ministerio de Educación tenemos un relevamiento anual que desde el año aproximadamente 2008 releva, digamos, la población indígena que está en las escuelas. Bueno, estos son los números más concretos. En la ECPI, en el año 2004-2005, se reconocen aproximadamente 600.329 personas. No es un aproximado, es el dato total que nos tira, digamos, el censo del 2001 a través de la encuesta complementaria. De esto, y se reconocen 32 pueblos, 31 pueblos consignados y un pueblo indígena desconocido, por si alguien no encontraba dentro de ese listado que hicieron, digamos, en el INDEC para el 2001. En el 2010, vemos acá, digamos, el aumento proporcional y significativo. 952.032 personas se reconocen pertenecientes o descendientes de algún pueblo indígena. Acá, como les dije, ya no tenemos tan pormenorizado el dato de pueblos, lenguas.
que sí teníamos en el censo 2001. En el caso, por ejemplo, de las lenguas, en 2004-2005, como ya les dije, se hizo un relevamiento minucioso a partir de la ECPI y se reconocieron al menos 18 lenguas indígenas diferentes en nuestro país, y en 2010 la información no fue relevada, y en otros datos, el INAI, por ejemplo, reconoce hoy 39 pueblos indígenas, no hay información sobre lenguas, y el ENODPOT reconoce 39 pueblos indígenas, y hubo, digamos, un relevamiento hecho por el Centro Universitario de Idiomas de acá de la UBA, en el que reconocen, o digamos, relevaron al menos 36 lenguas indígenas en diferentes procesos, ¿no? O sea, lenguas que se hablan, lenguas en proceso de revitalización y en procesos de recuperación. Hasta allí la información como más del dato duro. Vamos entonces a la cuestión de la efeméride. Como les dije hace un momento, el 12 de octubre, digamos, es una fecha tristemente célebre, podríamos decir, pero que al mismo tiempo da cuenta de un hecho histórico que fue significativo para el conjunto de la humanidad, que es esto que se dio por denominar, digamos, en su momento, Día de la Raza. El Día de la Raza, digamos, se crea como una efeméride dentro de nuestro país en 1917 a través de un decreto de quien era entonces presidente, que era Hipólito Yrigoyen, y he aquí, ¿no? O sea, saqué, digamos, algunos extractos porque son significativos de la época en la que, digamos, esto fue instituido, ¿no? En reconocimiento y gratitud hacia España por su gesta heroica en el descubrimiento y la conquista de América y por su legado. Aquí hay una mirada, digamos, acerca del hecho particular del 12 de octubre, muy tradicional de la época, e insisto, digamos, tenemos que entender cuál es el contexto de ocurrencia de esta frase, y no necesariamente, digamos, decir, bueno, en ese momento se pensaba, estaba la idea de razas, digamos, la idea de razas tiene que ver con toda una perspectiva decimonónica acerca de la importancia de, bueno, tipificar a la población en grupos raciales. Años después, la misma, digamos, ciencia iba a refutar toda esa jerarquización racial de la cual, digamos, hacían uso y muchas veces abuso quienes dominaban a otros pueblos, sobre todo, digamos, en el ámbito, digamos, del continente africano. Ay, perdón, no sé por qué me fui, estoy acá. Entonces les decía esto, me parece que esa frase pero da cuenta de específicamente por qué, digamos, el Día de la Raza es denominado de esa manera, y en ese momento se consideraba que la gesta de conquista y colonización había sido eso, que años después íbamos a, digamos, con todo lo que ya pasó y comenté, íbamos a empezar a discutir y fundamentalmente, digamos, a disputar un sentido acerca de la efeméride. Entonces, en ese contexto, digamos, de disputa acerca de si fue el 12 de octubre un encuentro de culturas, si hubo conquista y colonización, si la conquista y colonización, digamos, necesariamente requería, digamos, el uso de la fuerza y la desaparición de miles y millones de personas que convivían y habitaban el suelo americano. En ese contexto, en el año 2010, a través de un decreto, sobre todo, digamos, el INADI es el que tiene una fuerte participación en esta discusión acerca del 12 de octubre, ¿no? Entonces, se empiezan a no solamente discutir, sino también, digamos, a analizar la cuestión de, bueno, el 12 de octubre está muy, digamos, connotado de esta manera. Hubo muchas discusiones a partir de los años 90. Argentina tiene un marco normativo que reconoce derechos de los pueblos indígenas, los reconoce como preexistentes. Entonces consideramos que el 12 de octubre va a seguir estando en nuestras efemérides nacionales, pero tiene que cambiar el sentido. Cuando decimos cambiar el sentido, es precisamente, o sea, lo que está en el título, del Día de la Raza al Día del Respeto a la Diversidad Cultural, ¿no? Entonces,
se plantea que tiene que ser un día de reflexión histórica y de diálogo intercultural. Y acá lo interesante, ¿no? O sea, no se plantea como una celebración, como era, digamos, en el caso del Día de la Raza, no se celebra algo, sino que se reflexiona y se, digamos, promueve permanentemente el diálogo entre las diferentes culturas que habitan nuestro país, ¿no? Entonces va a decir, dotando a dicha fecha de un significado acorde al valor que asigna nuestra Constitución Nacional y diversos tratados y declaraciones de derechos humanos a la diversidad étnica y cultural de todos los pueblos. Bueno, acá algunas ilustraciones para que yo descanse un poco y ustedes descansen de mí. Bueno, ¿cuáles son las reivindicaciones más allá del efeméride, ¿no? Los pueblos indígenas hoy siguen, digamos, viviendo entre nosotros, como decimos, y dice, hartos de sobrevivir, queremos vivir. Hay como una demanda permanente, y allí, digamos, cuando claramente escuchemos a los colegas indígenas que van a estar formando parte de este conversatorio, vamos a ver que, digamos, que permanentemente se recrea esa comunidad o ese pueblo indígena, porque básicamente, digamos, los pueblos indígenas tienen complejidades sociales, políticas y culturales, tanto como lo tiene la sociedad nacional, ¿no? O sea, y en el siglo XXI, sobre todo, esas complejidades son parte de los derechos que tenemos que respetar. Entonces, ahí están un poco los hashtags que año a año se utilizan para este día, nada que celebrar, el contrafestejo, queremos respeto. Acá algunas intervenciones que se hicieron, esta es del año pasado, me gusta mucho a mí porque es una manifestación en La Paz. ¿Cómo se dice? El monumento es el de Isabel la Católica, ¿sí? Que está vestida de chola, ¿no? Le pusieron toda la vestimenta de una chola, entonces le llamaron plaza, la renombraron Plaza Chola Globalizada. Acá, digamos, muchas escenas que también vimos el año pasado en una marcha, en una minga indígena en Colombia, donde, digamos, se empezaron, es el proceso que se llama de desmonumentalización de diferentes conquistadores, ¿no? Bueno, en el caso de esta, es en Popayán, y la estatua que derriban es la de Sebastián de Belalcázar. Y esta que es también muy significativa y fue muy conocida, todo, digamos, las movilizaciones de octubre del 2019 en Santiago de Chile y el protagonismo de la Buenofoye. Ahí podríamos haber puesto, o podría yo haber puesto, alguna imagen también muy significativa de Elisa Doncón, que es, digamos, una académica y además una indígena mapuche, que está liderando, digamos, todas las discusiones por la Convención Constituyente en el país, digamos, en Chile, y también habla mucho de la nación intercultural, y me parece muy interesante su punto de vista, y ha trabajado mucho con lenguas indígenas y en educación intercultural bilingüe, así que siempre es interesante compartir, digamos, las cuestiones de Elisa. Entonces, aquí iniciamos con otra pregunta. ¿Cambios a partir de los cambios? ¿Cómo, digamos, repensar sería la diversidad en las aulas? Entonces, les hablaba yo de los diferentes cambios curriculares que se han hecho, sobre todo a partir del nuevo siglo, o a partir de la década del 2000, en torno a los núcleos de aprendizaje prioritarios, en torno a los diseños curriculares y las modificaciones que han venido en cada jurisdicción. Digo, una de esas modificaciones, o la más significativa para lo que corresponde de alguna manera a la perspectiva intercultural, tiene que ver con el tratamiento precisamente de los pueblos indígenas y cómo esto ingresa en los contenidos de las ciencias sociales, ¿sí? Si bien esto está escrito, está por escrito, digo, en la intervención que nos toca hacer el jueves, vamos a profundizar un poquito más acerca de esto, no necesariamente que esté incluido en el papel implica que va a aparecer luego en las aulas. Entonces, ahí nos preguntamos, o sea, esta pregunta de cambios a partir de los cambios es una pregunta muy vigente y una pregunta a la cual, digamos, le tenemos que dar respuesta entre todos quienes conformamos el sistema educativo, pero sobre todo
y me parece que allí el protagonismo de los y las docentes y los y las estudiantes de la formación docente es central. Bueno, la cuestión de las efemérides también entra dentro de estos cambios, y el 12 de octubre en específico como reflexión del proceso histórico y político, y el 11 de octubre en tanto disputa de sentidos en torno a solo la fecha del 12 de octubre. Pero allí también podremos dar algunos ejemplos del tratamiento de las efemérides en general, ¿no? O sea, ¿cómo pensamos la participación indígena en las efemérides en general en nuestro país? ¿Hubo participación indígena? ¿No hubo participación indígena? Me ha tocado en el transcurso de los años escuchar a muchos colegas, profesores de historia, indígenas, que reivindican esto, ¿no? Bueno, de la participación indígena en las guerras de la independencia, por ejemplo, estuvo todo lo que tiene que ver con el canal Pacapaca, y la importancia también de colocar en clave infantil, pero en clave de una Argentina diversa y diferente, el tratamiento para los niños sobre todo el tratamiento de las efemérides, la figura de Juana Zurduy, la figura, digamos, de distintas personalidades que se conocen, digamos, sobre todo en las provincias, de componentes y pertenecientes a pueblos indígenas. Y allí, digamos, es cuando nos hacemos estas preguntas, que no espero, digamos, yo insisto, yo no tengo las respuestas, espero, digamos, que sea una construcción conjunta, de cuándo, digamos, implementar estas propuestas de clase. ¿Existe solamente el 12 de octubre para trabajar la cuestión intercultural o la cuestión, digamos, de la diversidad cultural? ¿Es solo con esa efeméride que vamos a empezar a trabajar estas cuestiones, o es un contenido que tenemos que desarrollar durante todo el año? ¿Con quiénes? Fundamentalmente, y allí, digamos, va algo que esta modalidad defiende permanentemente, es con los pueblos indígenas. Tenemos referentes, digo, Luis está allí presente, pero también van a estar los otros colegas acá. Hay docentes indígenas en nuestro sistema educativo que pueden dar cuenta perfectamente de estas cuestiones y solo necesitan un espacio dentro de las instituciones educativas para que esto ocurra. Y en definitiva, ¿para qué? ¿Qué es lo que, digamos, nos suma, podríamos decir, esta perspectiva o este trabajo, digamos, con la diversidad cultural, a partir de la interculturalidad a nuestro sistema educativo y a nuestras aulas? Desde la consideración de esta modalidad, nosotros creemos fuertemente en la construcción de una sociedad intercultural. Una sociedad intercultural que se piense, se reflexione y se viva en forma diversa y diferente. Porque solamente a partir de allí vamos a poder pensar en ciudadanías, no en solo un tipo de ciudadanía. Bien, y aquí entramos en el último tema. Todo esto, digamos, forma parte de los mismos interrogantes. Pero todo esto sin materiales educativos es muy difícil de lograr. Digo, y quienes trabajamos estas cuestiones lo sabemos, ¿no? Y vamos recolectando, así casi como bicho de biblioteca, todo lo que se empieza a producir. Los materiales educativos no necesariamente han estado siempre a disposición. Sabemos que, digamos, en general son las editoriales quienes producen los manuales que después van a llegar a nuestras hijas e hijos, y esos manuales no necesariamente van de la mano de todos estos cambios normativos y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, allá por el año 2010-2011 se hicieron algunas revisiones editoriales de manuales escolares, principalmente a partir de la iniciativa del INADI, que ya estaba, digamos, discutiendo esto de la efeméride. Entonces se trabajó a partir de mirar con, digamos, detalle manuales de algunas editoriales por temas de discriminación hacia pueblos indígenas y también por la adecuación de contenidos a las normativas nacionales. Esto, digamos, nosotros sabemos, quienes trabajamos estos temas, que el INADI tiene solamente podríamos decir, el mandato de proponer, o sea, acercar propuestas, ser propositivos en torno a, digamos, dar recomendaciones a las editoriales. Eso fue lo que se hizo y eso quedó, digamos, allí planteado, pero no necesariamente
totalmente saldado, podríamos decir, ¿no? Porque todavía hoy podemos encontrar materiales, manuales escolares que hablan, como decimos nosotros, hablan todo el tiempo en formato pasado. Los indios vivían, los indios, o sea, los pueblos indígenas existían, hacían, comían, como si entre nosotros no existieran, digamos, pueblos indígenas. Y eso es algo que todavía tenemos que seguir trabajando. Desde el Ministerio de Educación Nacional, pero siempre en articulación con las provincias, durante el periodo de 2013-2015 se hicieron muchas producciones con y desde la participación indígena. Sobre todo allí voy a destacar el material de Con Nuestra Voz, que consta de al menos 5 propuestas diferentes y van, digamos, ligadas a pueblos diferentes, y también un material que nunca vio, digamos, la luz editorial, que es una serie de 18 fascículos de pueblos indígenas en la Argentina, que con el cambio de gestión quedaron solo en formato digital, pero que también se coprodujeron, y eso es muy importante y significativo, se coprodujeron con referentes y docentes indígenas. Y también, digamos, existen en las áreas provinciales materiales de texto elaborados por las áreas provinciales de IB que están circulando. Y después tenemos un amplio, digamos, contenido producido a partir de experiencias autónomas, organizaciones indígenas, colectivos de docentes e investigadores, universidades y equipos de investigación, pero sobre todo, y allí me parece que es muy destacable esto, a partir de la producción de los docentes y las escuelas. ¿Por qué? Porque estas cuestiones, digamos, los docentes las saben mejor que yo, las saben mejor que cualquier especialista que pueda hablar. Los docentes necesitan siempre resolver los problemas que tienen en las aulas. Entonces, para eso hacen, digamos, lo que han hecho siempre, que es, digamos, construir sus materiales, trabajar, digamos, en libros. Yo fui parte de mi tesis de licenciatura, se trata específicamente del recorrido de un docente indígena, y esa escuela donde yo trabajé, digamos, creó su propio material, que era un libro para la enseñanza de la lengua wichí en una comunidad y en una escuela, digamos, de la provincia de Salta. Y los docentes siguen haciendo eso. O sea, estaría bueno que, digamos, recuperáramos un contenido editorial, digamos, propio de los ministerios, pero sabemos que también eso conlleva esto que les mencionaba recién, de una gestión a otra, cambia una gestión, decide que no, y entonces el material se vuelve a guardar, y así sucesivamente. Pero, digamos, la cuestión de los materiales educativos sigue siendo central y fundamental, y sigue siendo central y fundamental también revisar los materiales educativos que se elaboran. Por ejemplo, acá en el Ministerio de Educación, el año pasado, estuvimos sobre todo, digamos, dedicados a la elaboración de lo que fueron los cuadernos de Seguimos Educando. Los cuadernos de Seguimos Educando requerían, digamos, una revisión permanente, porque no necesariamente, digamos, se producen o los equipos conocen todo esto de lo que estamos hablando. Nosotros desde esta modalidad creamos como una hoja de ruta para el tratamiento de las cuestiones vinculadas a pueblos indígenas en los distintos formatos, ya sea en el formato gráfico, en el formato, digamos, de radio y en el formato de televisión. Pero bueno, son cuestiones en las cuales tenemos que seguir trabajando. Entonces, acá solamente, digamos, a modo de ejemplo, algunos recursos que están disponibles en las páginas del Ministerio de Educación, sobre todo en Educar. Allí tienen, digamos, después claramente este PPT va a pasar a conformar parte de los materiales, así que no se preocupen que lo van a tener allí. Y acá algunos ejemplos. 2 materiales de 2 provincias diferentes, uno es de la provincia de Jujuy y otro es de la provincia de Chubut, uno que se hizo en articulación con el Ministerio de Educación Nacional y el de la provincia de Chubut, que es completamente, digamos, autónomo y de la provincia. Digo, y este tipo de cuestiones se han hecho a lo largo de los años. Acá tienen, bueno, cómo aparece la modalidad en la página de Seguimos Educando y los materiales que están en ella. Este es el material que les mencionaba, Pueblos Indígenas en la Argentina, que el primer fascículo también lo pusimos acá como material para compartirles, porque me parece que es un punto de vista sumamente pertinente e interesante para empezar a hablar de estas cuestiones.
Y este es un material en el que estuvimos colaborando el año pasado del área de Educación y Memoria, acá en el Ministerio de Educación, que trabajaron durante todo el 2020 con figuras, con el tema de género en relación a las efemérides. Y para el 12 de octubre trabajaron con la figura, a través de la figura de Bartolina Sisa, y eso también está a disposición. Bien, hasta allí entonces mi intervención. No sé si me adecué a los tiempos, porque me parece que me pasé un poquito, pero bueno, hasta ahí llegamos. Muchas gracias, Adriana, muchas gracias, muy claro estuvo la presentación. Tuvimos algunas consultas, en realidad un comentario en el chat de Facebook, que es una apreciación que hizo Marina Escanué, la queremos recuperar. Ella es lonco de una comunidad acá de la ciudad de Santa Rosa Toay, y ella comentaba que participó de la ECPI, de esta encuesta donde se relevaban las comunidades y los pueblos de toda Argentina, y dice que los datos tampoco están completos porque había falta de financiamiento y no pudieron recorrer, por ejemplo, las zonas rurales. Entonces también podemos hablar de que es una fotografía, por así decirlo, en donde faltan algunos personajes todavía. Sí, sí. Sí, o sea, a pesar de, digamos, esos inconvenientes, que los hubo, sin ninguna duda, siempre los hay, por lo menos desde mi consideración, son los datos más fiables que tenemos hasta este momento, y de hecho, insisto, con el tema lenguas, no se hizo nada después de eso, nada. Y esa es una vacancia muy fuerte, muy fuerte. Sobre todo, digamos, el 2019 fue el año internacional de las lenguas indígenas, porque hay muchas lenguas, digamos, en una condición de vulnerabilidad enorme en el mundo. Y a partir del 2022 se inicia el diseño de las lenguas indígenas. Si nosotros pensamos que en Argentina, por ejemplo, hay al menos 18 lenguas indígenas, de las cuales muchas de ellas están en proceso de recuperación, es importantísimo saber dónde están esos hablantes. Y ustedes allí en La Pampa tienen un proceso sumamente interesante en torno al reenculche, para dar cuenta, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que allí tenemos una vacancia enorme. La verdad que tu exposición es sumamente clara y enriquecedora, y justamente deja estas incógnitas o maneras de seguir pensando, ¿no? Lo que tiene que pensarse, trabajarse y analizarse en función de esta propuesta formativa. Y que no quede nada más en una propuesta, sino en encontrar los medios y las herramientas como para seguir avanzando y visibilizando todo lo referido a la cultura que tenemos. Sí, tal cual. Bueno, muchas gracias por parte nuestra. Adriana, sumo a lo que comentabas de todo este trabajo que las modalidades han realizado en sus jurisdicciones, de cómo la participación indígena también tiene mucho impacto en las provincias. En nuestro caso particular, quiero compartir que hemos realizado en 2019 un libro que salió en formato digital, que surge a partir de una capacitación y del interrogante de las y los docentes acerca de cómo era el territorio de La Pampa, cómo es actualmente el territorio de La Pampa, qué pasó con los pueblos indígenas que habitaban o habitan el territorio, y surgió una publicación que se llama Pueblos Indígenas y Migraciones en La Pampa, que se realizó también en conjunto con referentes indígenas y diferentes investigadores e investigadoras de la provincia, y que se editó en formato digital. Pero además de eso, nosotros trabajamos mucho con una publicación que es específicamente realizada desde organizaciones indígenas. Estamos hablando de una historieta que se llama Yanka Rayén, que es una historieta que está obviamente consensuada con el Ministerio de Educación, y nosotros hemos hecho algunos aportes en relación a eso, pero que surge de las propias comunidades. Es una iniciativa de las comunidades para revitalizar, para volver a poner en agenda la temática indígena y sobre todo el Chedungún. Y entonces tenemos acá dos de los casos
que vos bien mencionabas y que están con la posibilidad de acceder incluso ahora en formato audio, porque estas nuevas tecnologías tal vez nos acercan, sí, al papel, que es algo realmente lindo, a quienes les gusta leer, tener el formato papel, pero también la digitalización de los documentos, o bien el formato audio o podcast para poder tenerlo en diferentes plataformas y acceder a ellos de diferentes maneras. Sí, sí, es sumamente interesante lo que sucede precisamente en los ámbitos más locales, por eso digo, o sea, hay que, digamos, pensar en eso, en lo que sucede, digamos, en los ámbitos pequeños, porque no necesariamente que haya sido publicado por el Ministerio Nacional, por ejemplo, sí, está bueno porque el rango, digamos, de posibilidades de socialización que tiene eso, pero insisto, o sea, en las escuelas se produce mucho, en las localidades se produce mucho, porque además, digamos, es a eso a lo que me parece a mí tenemos que ir apuntando, a ir fortaleciendo precisamente esas experiencias locales, no para dejarlas solas, sino para acompañar y precisamente fortalecer esas participaciones que son las que claramente, digamos, le dan sentido a la propuesta intercultural que tiene que ver con el diálogo permanente. Entonces allí estamos, digamos, efectivamente efectivizando, podríamos decir, el diálogo intercultural, haciéndolo realidad. Bueno, estamos en tiempo de darle un cierre a este primer encuentro de este ciclo de conversatorios. No sé si queda alguna otra consulta. Yo en principio aprovecho a agradecer la participación de quienes estamos en esta mesa de trabajo, pero también quienes nos acompañaron a través de la red social Facebook, en donde se transmitió en vivo, por la página oficial del Ministerio de Educación, a quienes hicieron posible este encuentro, al tiempo que ustedes están destinando también, para que podamos poner en agenda y podamos de nuevo revisar la tarea diaria de todos y todas quienes estamos trabajando en el Ministerio de Educación, una especie de compromiso que tenemos asumido, pero que volvemos a reivindicar para con los pueblos indígenas de nuestro territorio, que me parece es momento de volver a incluirlos y tenerlos presentes, no solamente para hablar de ellos, sino para poder hablar con ellos. Bueno, y en este caso, Luis, obviamente, tu acompañamiento que para nosotros es muy importante. No sé si queda algo más, por mi parte me despido y agradezco muchísimo, nos reencontramos en 2 días en el próximo encuentro. Así es, el jueves nos estamos viendo nuevamente. Muchísimas gracias allí. Muchas gracias nuevamente.